Bienvenidos a Audiolibros en Minutos. ¿Alguna vez has sentido que estás hecho para algo más, pero no sabes exactamente qué? ¿Como si dentro de ti habitara una fuerza que aún no ha sido liberada? Entonces escucha con atención, porque este puede ser el momento que cambie el rumbo de tu historia. Vivimos atrapados en la rutina. Días que parecen fotocopias, decisiones que se repiten, sueños que se archivan con la excusa del algún día. Pero, ¿y si ese algún día nunca llega? ¿Y si lo que estás esperando no es que cambien las circunstancias, sino que despiertes tú? Víctor Hugo Manzanilla, en su libro Despierta tu héroe interior, no viene a motivarte con frases vacías. Viene a darte una sacudida. A recordarte algo que el mundo te hizo olvidar. Dentro de ti hay un héroe, dormido, silenciado, esperando tu decisión de despertar. Porque todos, absolutamente todos, estamos destinados a vivir una aventura única. Una misión que solo nosotros podemos cumplir. Pero esa misión no comienza en el exterior. Comienza cuando decides dejar de ignorar esa incomodidad interna que te dice, esto no es todo lo que soy. Este primer paso se llama el llamado a la aventura. Y no siempre llega en forma de epifanía, a veces llega como un vacío. Un trabajo que ya no te llena. Una relación que no te impulsa. Un cansancio emocional que te dice, así no quiero seguir. ¿Te suena familiar? Entonces, felicidades. Estás escuchando el llamado. El problema es que la mayoría lo ignora. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es incómodo. Porque salir de la zona segura asusta. Porque aunque no estés satisfecho, al menos ahí ya sabes qué esperar. Y así es como se cae en la trampa más peligrosa de todas, la vida vivida a medias. Pero no estás aquí por casualidad. Estás escuchando esto porque hay algo dentro de ti que no quiere seguir dormido. Ese es tu héroe interior. Y acaba de abrir los ojos. Ahora la pregunta es, ¿lo vas a volver a dormir o vas a seguir escuchando? Porque si decides seguir, el camino apenas comienza. Y el primer obstáculo que encontrarás es el mundo que conoces. Ese que te ofrece comodidad a cambio de tus sueños. Ese lugar conocido al que, si no tienes cuidado, te puede atrapar para siempre. Y de eso hablaremos a continuación. El mundo ordinario, y cómo reconocer la prisión invisible en la que tal vez has vivido sin darte cuenta. Así que ya escuchaste el llamado. Una voz interna te dijo, despierta, esto no puede ser todo. Y aunque algo dentro de ti se movió, otra parte intenta convencerte de que mejor no te compliques. Bienvenido al mundo ordinario. Ese lugar donde la mayoría se queda. Ese escenario familiar que parece seguro, pero que en realidad es una jaula invisible. Tu zona de confort. Aquí todo parece estable, tu rutina, tus relaciones, tu trabajo, tus hábitos. No es emocionante, pero tampoco da miedo. Y ese es el problema. En este mundo, cada día se parece al anterior. Y lo peor, te acostumbras. Te convences de que la vida es así, que no se puede pedir más. Que solo algunos pocos afortunados cumplen sueños, mientras el resto sobrevive. Pero esto no es verdad. La diferencia entre quienes despiertan su héroe y quienes se resignan, no es la suerte, es la decisión. Tu mundo ordinario es cómodo, pero no estás creciendo. Y si no creces, te marchitas. Víctor Hugo Manzanilla lo describe con precisión. Estamos entrenados para evitar el riesgo, buscar aprobación, seguir el guión. Desde pequeños nos dicen qué pensar, qué estudiar, cómo actuar. Y con el tiempo, dejamos de preguntarnos si eso realmente nos hace felices. El mundo ordinario no es tu enemigo, pero es un espejismo. Te ofrece estabilidad al precio de tu propósito. Y aquí viene lo más peligroso. Cuando te acostumbras a la rutina, dejas de soñar. Cuando te convences de que esto es lo máximo a lo que puedes aspirar, entonces el héroe dentro de ti comienza a morir. ¿Te has dado cuenta de cuánto has dejado pasar por miedo al cambio? ¿Cuántas veces has callado una idea, postergado un proyecto, rechazado una oportunidad, solo para no incomodarte? Y aquí viene la clave, para despertar al héroe, primero debes cuestionar tu zona de confort. Romper la inercia.
Darte cuenta de que lo conocido no siempre es lo correcto. Y entender que vivir sin riesgo también es un riesgo, el de llegar al final de tus días sin haber vivido de verdad. Ahora que ves el mundo ordinario por lo que es, debes saber que el próximo paso en este viaje no será fácil. Porque apenas intentes salir, algo en ti y en tu entorno se activará. La resistencia, el miedo, las excusas. Y ese será nuestro siguiente obstáculo. El rechazo al llamado. Esa voz interna que intentará convencerte de que aún no estás listo, y que mejor te quedes como estás. Ya sabes que estás hecho para más. ¿Has sentido ese cosquilleo incómodo en el pecho, ese susurro que dice, muévete? Pero justo cuando decides avanzar, aparece la voz más convincente de todas. La tuya. ¿Y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? Bienvenido al momento más común y más peligroso del viaje del héroe. El rechazo al llamado. Aquí es donde muchos se detienen. No porque no tengan talento. No porque no haya una misión que los espera. Sino porque las excusas se disfrazan de lógica. Y el miedo se disfraza de prudencia. No tengo tiempo. No tengo dinero. No tengo contactos. Es demasiado tarde para mí. ¿Te suena familiar? Víctor Hugo Manzanilla lo advierte con claridad. Estas excusas son solo máscaras del miedo. Miedo al que dirán. Miedo a fallar. Miedo a destacar y también a fracasar. Pero escucha esto con atención. El miedo no desaparece con el tiempo, se fortalece con la inacción. Cada vez que cedes a una excusa, tu héroe interior pierde fuerza. Cada vez que postergas ese proyecto, esa decisión, esa conversación, le das más poder a esa parte de ti que quiere mantenerte pequeño. Y lo peor es que muchas veces, estas excusas no solo vienen de ti, también vienen del entorno. Personas que dicen quererte, pero te proyectan sus propios miedos. Frases como, eso no da dinero. Eso no es para ti. ¿Y si mejor te quedas en lo seguro? ¿Sabes por qué esto duele tanto? Porque parte de ti quiere creerles. Quiere rendirse sin que parezca que se rinde. Pero aquí va la verdad cruda. El rechazo al llamado es parte del camino, pero no debe ser tu destino. Las excusas seguirán ahí. Pero tú decides si te gobiernan o si las enfrentas. ¿Y cómo se enfrentan? Con acción. No esperes a que desaparezca el miedo para moverte. Muévete con miedo. Da el primer paso aún temblando. El verdadero héroe no es el que no tiene dudas, es el que avanza a pesar de ellas. Y cuando haces eso, algo poderoso ocurre. El universo responde. Y si estás atento, comenzarás a encontrarte con alguien que te dará lo que necesitas para avanzar. Un guía, un espejo, un mentor. Alguien o algo que te recuerda. No estás solo. Y justamente de eso hablaremos ahora. Del mentor. De ese personaje esencial en toda transformación. El que no viene a salvarte, sino a mostrarte que tú siempre has tenido el poder de salvarte a ti mismo. Justo cuando sientes que las dudas te consumen. Cuando las excusas parecen más fuertes que tu propósito. Aparece alguien. Una frase, un libro, una conversación inesperada. Una figura que parece llegada del destino. Ese es tu mentor. Y no viene a resolver tu vida. Viene a recordarte que tú puedes hacerlo. En la narrativa del viaje del héroe, el mentor es ese personaje clave que llega en el momento justo. Y no se trata de un gurú inalcanzable, ni de alguien perfecto. Es alguien que ya recorrió un camino, cometió errores, cayó y se levantó. Y por eso, tiene algo que tú necesitas: perspectiva. Víctor Hugo Manzanilla nos explica que el mentor es como un faro. No camina por ti, pero te muestra por dónde ir. Y más importante aún, te hace creer que tú también puedes llegar. Puedes ser un amigo sabio, un profesor, un podcast, un video, o incluso este mismo libro. Porque a veces, el mentor aparece en forma de historia. ¿Sabes por qué esto es tan poderoso?
Porque el mentor rompe tu aislamiento. Te demuestra que no estás solo. Y lo más importante, te confronta con una verdad que no siempre quieres escuchar, pero que necesitas. No necesitas estar listo para comenzar. Solo necesitas comenzar. Pero aquí hay algo clave. El mentor no hará el trabajo por ti. Él puede darte herramientas, consejos, advertencias. Pero eres tú quien debe cruzar el umbral. Y ese umbral es el punto sin retorno. Es cuando dices: ya no me basta con pensar en cambiar, ahora voy a actuar. Y claro, aquí es donde muchos se detienen otra vez. Porque cruzar ese umbral significa soltar la seguridad y abrazar la incertidumbre. Pero si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Has sentido el llamado. Has desafiado tus excusas. Has aprendido algo esencial. Ahora toca lo más valiente: entrar en lo desconocido. Porque el siguiente paso es inevitable. Cruzar el umbral. Atravesar esa línea que separa la vida que conoces de la vida que puedes crear. Y eso lo enfrentaremos a continuación. Ya escuchaste el llamado. Te diste cuenta de la prisión invisible de tu zona de confort. Las excusas intentaron detenerte, pero las enfrentaste. Y un mentor te recordó algo que habías olvidado: el héroe ya vive en ti. Ahora llega el punto que lo cambia todo. El momento que separa a los soñadores de los hacedores. Cruzar el umbral. ¿Sabes cuál es ese umbral? Es el instante exacto en que decides dejar de postergar y comienzas a actuar. No importa si tienes miedo, si las condiciones no son perfectas, si te tiemblan las manos. Lo cruzas igual. Es cuando lanzas ese primer video. Empiezas ese negocio. Haces esa llamada. Te inscribes en ese curso. Te atreves a ser quien sabes que puedes ser. Víctor Hugo Manzanilla lo dice con claridad. No es hasta que tomas acción que la transformación comienza de verdad. Todo lo anterior fue preparación. Pero ahora estás dentro del juego. Y una vez que entras, no hay marcha atrás. Porque algo profundo cambia en ti. Dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir creando. Y aquí viene una verdad que pocos te dicen. Tomar acción no se siente cómodo al principio. No es épico, ni cinematográfico. A veces es caótico, inseguro, confuso. Pero es real. Y es tuyo. Es cuando dejas de preguntarte ¿y si me va mal? Y empiezas a decir ¿y si me va bien? Y al otro lado del umbral, te espera lo inesperado. Desafíos que nunca imaginaste. Pruebas que pondrán en juego todo lo que creías saber. Pero también recompensas que solo conocen los valientes. Porque al cruzar el umbral, comienzas a descubrir tu verdadero poder. No por lo que logras, sino por lo que te atreves a intentar. Y es en este terreno desconocido donde el héroe empieza a forjarse de verdad. Aquí conocerás aliados. Pero también enfrentarás pruebas difíciles, enemigos internos y externos. Y situaciones que pondrán a prueba tu compromiso con el cambio. Pero eso lo descubriremos en el siguiente paso. Porque el camino apenas comienza. Y lo que viene ahora es inevitable. Las pruebas, los aliados y los enemigos. El verdadero campo de batalla donde tu héroe interior será puesto a prueba. Has cruzado el umbral. Ya no hay vuelta atrás. Ahora estás dentro del campo de batalla. Donde todo lo que soñabas empieza a chocar con todo lo que temías. Y aquí es donde el viaje se vuelve real. Porque no basta con tener la intención. Ahora el universo te pone a prueba. Y cada obstáculo, cada situación difícil, cada caída, no viene a detenerte, viene a enseñarte algo que necesitas para el siguiente nivel. Víctor Hugo Manzanilla nos lo recuerda. Todo héroe enfrentará desafíos, pero no lo hará solo. Y es aquí donde el camino se llena de nuevos personajes. Las pruebas, los aliados y los enemigos. Vamos con las pruebas. Son esos momentos que parecen diseñados para quebrarte. Proyectos que fallan. Personas que te decepcionan. Resultados que no llegan. Dudas que regresan con más fuerza. Y sí,
duele. Pero cada prueba trae una lección. Una oportunidad de volverte más fuerte, más sabio, más tú. Ahora, hablemos de los aliados. Personas que aparecen justo cuando más los necesitas. No para cargar tu camino, sino para caminar contigo. Te inspiran, te empujan, te dicen la verdad cuando nadie más se atreve. Y a veces, ni siquiera los reconoces al principio. Pueden ser amigos, mentores, colegas o incluso, desconocidos que con una palabra cambian tu día. Ellos son un recordatorio viviente de que no estás solo en esta travesía. Pero también aparecen los enemigos. Y no siempre llevan capa o cara de villano. A veces se disfrazan de personas cercanas que no entienden tu visión. Críticas disfrazadas de consejos. Juicios camuflados de preocupación. Y otras veces, el enemigo más fuerte eres tú. Tus hábitos. Tus inseguridades. Tus creencias limitantes. Y aquí viene lo más importante. No estás aquí para rendirte. Estás aquí para transformarte. Cada prueba es una puerta. Cada aliado, una luz. Cada enemigo, un espejo que te muestra lo que aún debes vencer. Y es justo atravesando todos estos desafíos donde se empieza a forjar algo más profundo que la meta. Tu identidad. Porque el viaje no se trata solo de alcanzar algo. Se trata de en quién te estás convirtiendo. Y eso nos lleva al siguiente gran momento de esta historia. El acercamiento a la cueva profunda. Ese instante en que te enfrentas cara a cara con tu mayor miedo. Y descubres la parte de ti que realmente necesita ser liberada. Antes de continuar, si estás disfrutando del contenido, no olviden dejar un comentario sobre qué les parece el libro Despierta tu héroe interior o díganme cuál libro les gustaría que trajéramos al canal. Me encantaría saber qué piensas. Además, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscribirse. Así, podrás estar al tanto de nuestros próximos videos para seguir aprendiendo juntos. Gracias por su apoyo, continuemos. Después de tanto avanzar, de haber vencido pruebas, reconocido aliados y enfrentado enemigos, llegas a un punto que no todos alcanzan. Un lugar oscuro, silencioso, intenso. Has llegado a la cueva profunda. No es una cueva física. Es un rincón de tu alma donde guardas aquello que más te duele mirar. Aquí no luchas con otros, luchas contigo. Con tu pasado. Con tu miedo al rechazo. Con esa voz que dice que no eres suficiente. Con las heridas que fingiste que ya no dolían. Pero siguen ahí. Víctor Hugo Manzanilla lo expresa así. El héroe no se convierte en héroe porque vence monstruos afuera, sino porque se atreve a vencer los que habitan dentro. Y este es el punto más delicado del viaje. Porque nadie puede ayudarte a cruzar este tramo. Aquí no hay máscaras. No hay pretextos. Solo tú, frente a ti mismo. Es el momento en el que muchos retroceden. Porque lo que descubres en la cueva es lo que realmente te ha estado deteniendo todo este tiempo. Pero también es donde encuentras el poder oculto que necesitas para liberarte. Y sí, es aterrador. Porque implica soltar una versión de ti que ya no te sirve. Y eso duele. Pero si tienes el coraje de mirar hacia adentro, si resistes la tentación de escapar, vas a descubrir algo invaluable. Tu mayor miedo era también tu mayor puerta hacia la libertad. Porque en lo más profundo de la cueva, no solo están tus sombras, también están tus tesoros. Y cuando sales de allí, algo cambia para siempre. Ya no eres el mismo. Ahora llevas contigo una verdad más fuerte que el miedo. Una luz que ya nadie puede apagar. Y justo después de esta transformación interna, viene uno de los momentos más decisivos del viaje. La gran prueba. El momento de máxima tensión. Donde todo lo que aprendiste será puesto a prueba. Y tu nuevo yo tendrá que salir a la luz. Has salido de la cueva. Has visto tus miedos a los ojos. Y has sobrevivido. Pero no te confundas. El viaje aún no ha terminado. De hecho, lo peor está por venir.
Porque justo cuando crees que todo empieza a encajar, cuando parece que estás a punto de lograrlo, es cuando llega la gran prueba. Ese momento oscuro donde todo se tambalea, donde la vida parece darte una última bofetada. Una prueba tan intensa, tan brutal, que incluso los más fuertes sienten que no lo lograrán. Y Víctor Hugo Manzanilla lo deja claro. La gran prueba llega justo antes de la transformación final. Es la última barrera que separa al héroe de su destino. Aquí es donde la mayoría se rinde. No porque no puedan seguir, sino porque ya no quieren seguir sufriendo. Es el momento en el que todo parece perdido. Las fuerzas se agotan. Las dudas regresan con violencia. Y la tentación de volver a la antigua vida se hace más fuerte que nunca. ¿Vale la pena? ¿No sería más fácil dejarlo todo? Y es justo aquí donde debes recordar algo vital. No eres el mismo que comenzó este viaje. Has cambiado. Tienes cicatrices. Pero también tienes poder. Este es el clímax de tu historia. El punto de inflexión donde o te rompes, o te elevas. Porque en esta gran prueba no se trata solo de resistir. Se trata de decidir. Decidir quién eres. Qué historia vas a contar. Qué legado vas a dejar. Y sí, duele. Pero recuerda, el dolor es temporal. Pero la transformación es eterna. Y cuando lo das todo, cuando entregas tu corazón, tu alma, tu verdad, algo mágico sucede. Superas la prueba. Y con ella, alcanzas tu recompensa. Pero esa recompensa no es solo un logro externo. Es una revelación interna. Es descubrir que el verdadero tesoro siempre fuiste tú. Y justo de eso hablaremos en el siguiente punto. La recompensa, lo que realmente viniste a buscar, aunque aún no lo sabías. Lo lograste. Superaste la gran prueba. Pasaste por el fuego. Y saliste transformado. Pero lo que ahora tienes frente a ti no es lo que esperabas. Es mucho más. Porque, aunque al principio creías que el viaje era por éxito, por metas, por logros externos, ahora entiendes la verdad. Lo que realmente viniste a buscar estaba dentro de ti. La recompensa no es el trofeo. No es el reconocimiento. Ni siquiera la meta cumplida. Es esa voz interna que, por primera vez, te habla con claridad. Lo hiciste. Te elegiste. Eres libre. Víctor Hugo Manzanilla lo resume así. La verdadera recompensa del héroe no es lo que obtiene, sino en quién se convierte. Y esa transformación lo cambia todo. Ahora ves el mundo con otros ojos. Entiendes por qué tuviste que pasar por tanto. ¿Por qué dolió? ¿Por qué hubo lágrimas? ¿Y por qué valió cada paso? Porque ahora tienes algo que nadie puede quitarte. Una identidad fortalecida. Un propósito claro. Y el poder de elegir tu destino. Ya no eres el mismo. Ahora eres dueño de tu historia. Y eso es lo que viniste a encontrar. Pero el viaje aún no termina. Porque todo héroe que recibe una recompensa tiene una responsabilidad. Volver al mundo ordinario. Y compartir lo que ha aprendido. Porque tu transformación no es solo para ti. Es para los que aún no han despertado. Para los que aún están atrapados en sus cuevas. Para los que necesitan ver que sí se puede. Y justo ahí comienza la siguiente etapa del viaje. El camino de regreso, llevar la transformación a tu vida real y mantenerte firme. Ya tienes la recompensa. Has vencido dragones internos. Te has reinventado. Y ahora, llega un momento aún más desafiante. El regreso. Porque una cosa es cambiar dentro del viaje. Y otra muy distinta es regresar a tu mundo de antes. Con esta nueva versión de ti. Y sostenerla. Volver no es fácil. La gente espera al mismo de siempre. La rutina intenta atraparte otra vez. El entorno sigue igual. Pero tú ya no lo eres. Víctor Hugo Manzanilla nos lo advierte con claridad.
El mayor reto del héroe no es transformarse. Es mantenerse transformado al regresar a su vida diaria. Y eso es real. Porque regresar implica integrar. Aplicar lo aprendido. Vivir desde ese nuevo lugar de conciencia. Aunque nadie lo entienda al principio. Aunque parezca que vas contra la corriente. Aquí es donde muchas personas tropiezan. Creen que el cambio fue una etapa. Cuando en realidad es un nuevo estilo de vida. Ya no puedes reaccionar como antes. Ya no puedes vivir desde el miedo, la queja o la mediocridad. Ahora sabes lo que vales. Sabes lo que has superado. Y sobre todo, sabes quién eres. Y aunque el camino de regreso pueda parecer solitario, algo en ti se enciende con más fuerza. Un deseo de servir. De inspirar. De mostrar con tu ejemplo que otro camino sí es posible. Porque el héroe no regresa solo con un trofeo. Regresa con un mensaje. Con un fuego que ahora quiere encender otras almas dormidas. Y esa es tu nueva misión. Convertir tu transformación en propósito. Lo que te lleva directamente al siguiente paso del viaje. La resurrección, morir a tu antiguo yo para nacer completamente nuevo y abrazar tu destino con valentía. Has regresado. Pero algo dentro de ti todavía está en proceso. Porque aunque el viaje externo ha terminado, el verdadero cierre ocurre aquí. La resurrección. Sí, porque para vivir como ese nuevo ser que ahora eres, hay algo que aún debes hacer. Dejar morir por completo a tu antiguo yo. Y eso no es simbólico. Es real. Significa soltar excusas. Despedirte de viejos hábitos. De relaciones que ya no suman. De pensamientos que ya no te representan. Es mirar a los ojos a quien eras. Agradecerle. Y decirle adiós. Víctor Hugo Manzanilla lo dice de forma poderosa. Para nacer de nuevo, primero debes permitirte morir. Este es un acto de valentía. Es el renacimiento del héroe. No como alguien que sobrevivió, sino como alguien que evolucionó. Y esa nueva versión de ti no busca aprobación. Busca propósito. Ya no reacciona desde el miedo, sino desde la conciencia. Ya no huye del dolor. Lo transforma. Ya no se pregunta por qué yo, sino qué puedo hacer con esto. La resurrección es esa chispa donde todo encaja. Donde entiendes que el viaje no era para encontrar algo fuera, sino para recuperar tu poder interior. Y cuando naces de nuevo, ya no hay marcha atrás. Ahora llevas en ti el fuego del héroe. No para impresionar al mundo, sino para impactarlo. Y ese impacto empieza con una decisión. Volver con el elixir. Compartir tu luz. Y encender la chispa en otros. Porque lo que viene ahora no es el final. Es el legado. Y ahí entra el último paso de esta gran travesía. El regreso con el elixir, cómo usar tu historia para transformar vidas. Has renacido. Ya no eres quien comenzó esta historia. Y ahora, ha llegado el momento más poderoso de todos. Regresar con el elixir. Porque el viaje del héroe no termina cuando alcanza su transformación. Termina cuando comparte lo que aprendió. Y ese elixir que ahora llevas contigo no es oro, ni fama, ni reconocimiento. Es sabiduría. Es experiencia real. Es verdad vivida. Víctor Hugo Manzanilla lo deja claro. Tu historia puede ser la chispa que encienda el fuego de otros. Ese es tu nuevo llamado. Ya no estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para servir. Y eso no significa que tengas que ser un gurú, un influencer o un autor. Significa que, donde estés, con quien estés, puedes impactar vidas con tu ejemplo, con tus decisiones, con tu autenticidad. Ese es el verdadero poder del héroe. Inspirar sin hablar. Transformar sin imponer. Y liderar sin buscar seguidores. Ahora sabes lo que significa caer y levantarte. Sabes lo que es perderse y volver a encontrarte. Y por eso, ahora puedes ayudar a otros que aún están en sus cuevas.
que aún viven dormidos, que aún no han respondido al llamado. Tu historia tiene valor. Tus cicatrices tienen poder. Tu viaje puede ser el mapa de alguien más. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en guía, en mentor, en luz. Ese es el verdadero final del viaje del héroe. No cuando conquista su destino, sino cuando empieza a despertar héroes en otros. Y ahora te pregunto a ti, espectador. ¿Estás listo para dejar de ser solo parte de la audiencia y convertirte en el protagonista de tu historia? Porque si este mensaje llegó a ti, no es por casualidad. Es tu llamado a la aventura. Y recuerda, el mundo no necesita más personas exitosas. Necesita más personas despiertas. Más héroes que hayan vuelto del viaje y estén dispuestos a compartir su luz. Todo gran héroe necesita recordar su camino, porque en cada paso hay una clave para despertar al siguiente. Repasemos las 12 etapas que pueden cambiar tu vida para siempre. 1. El llamado a la aventura. Todo empieza con una incomodidad. Un vacío que te grita que estás hecho para más. Es el momento en que tu alma te susurra, despierta. 2. Rechazo del llamado. El miedo entra en escena. Dudas, excusas, conformismo, y decides quedarte en la zona cómoda. Pero por dentro, sabes que algo tiene que cambiar. 3. Encuentro con el mentor. Llega alguien o algo que sacude tu perspectiva. Un libro, una persona, una experiencia, te muestra que sí hay un camino, y que no estás solo. 4. Cruzando el primer umbral, tomas la decisión. Sales de la rutina, entras al terreno desconocido. El miedo sigue ahí, pero ahora caminas con él. 5. Pruebas, aliados y enemigos, el camino se vuelve real. Enfrentas obstáculos, conoces quién está contigo y quién no. Descubres fortalezas que no sabías que tenías. 6. La cueva más profunda, llega el momento más oscuro. Dudas de ti, de tu propósito, de tu fuerza. Pero justo allí, cuando estás a punto de rendirte, surge tu verdadero poder. 7. La gran prueba, enfrentas una batalla clave. Puede ser una decisión, una pérdida o una confrontación interna. Aquí se define si sigues adelante o vuelves atrás. 8. La recompensa, superas la prueba y recibes el premio. No es algo externo, es la claridad, la paz, la confianza de saber que sí pudiste. 9. El camino de regreso, regresas al mundo que conocías, pero ya no eres el mismo. Y el reto es mantener viva esa transformación entre la rutina y lo cotidiano. 10. La resurrección, renaces. Muere tu antiguo yo. Lo que no sirve se queda atrás. Lo que eres ahora es auténtico, firme y consciente. 11. El regreso con el elixir, entiendes que todo lo vivido tiene un propósito, ayudar a otros. Tu historia se convierte en luz. Tu dolor en guía. Tu viaje en inspiración. 12. Tu nuevo propósito, ya no vives para ti. Vives para compartir, para transformar, para servir. Eres un héroe despierto, y ahora tu legado comienza. Y ahí lo tienes, cada una de las 12 etapas de este viaje transformador que, al final, nos muestra lo que realmente somos capaces de hacer. El héroe que llevas dentro ya no está dormido, está despierto y listo para cambiar el mundo. Si te ha resonado esta historia, si sientes que algo dentro de ti está cambiando, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Queremos saber cómo vas a despertar a tu héroe interior y qué etapas ya has vivido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido que te impulse a seguir creciendo, a despertar, a vivir como el héroe que realmente eres. Recuerda, tu viaje está apenas comenzando, y aquí, en Audiolibros en Minutos, estamos aquí para acompañarte en cada paso. Nos vemos en el próximo video.